10 vienen del doctor Héctor Aguilar Camina, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Muy bien, a todo dar, gracias. ¿Y tú? También muy bien. Venga, de eso se trata, a eso venimos, mi Héctor. Me dormí anoche con la muy grata sensación de haber escrito un texto para que se publicó hoy en el diario Milenio. Sí, lo vi. Sobre una vaca que yendo al matadero se rehúsa y rompe la cerca y se les escapa a los cuidadores y está en un lago, entonces nada por el lago hacia unos islotes que tiene el lago. Es un lago muy grande, el lago de Niski en Polonia, y ahí se pone la vaca en la isla y van y la tratan de hacer regresar y no se deja y embiste a los que quieren regresarla, y van más cuidadores, y nada hacia otro islote. Total, es una vaca que optó por la libertad en lugar de por el matadero. Me pareció realmente una historia fantástica, ¿no? La vaca libre. La vaca libre. Bueno, pero con ese tema interrumpí un par de notas que estoy haciendo una cosa que creo que es interesante y que es un estudio de valores y de creencias mexicanas que tienen los mexicanos, que hicimos en la revista Nexos por segunda vez. Habíamos hecho este mismo estudio, Joaquín, hace 7 años, y descubrimos ahí una cosa que suena de pronto muy sorprendente, pero cuando uno la piensa, la verdad es que describe bastante de lo que vemos en nuestra vida diaria. Y esto que descubrimos es que los mexicanos, en una mayoría muy considerable, son seres muy individualistas. Son seres que tienen una confianza en sí mismos realmente extraordinaria, en el sentido de que creen que una gran mayoría de los mexicanos creen que o creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, y esta parte de confianza un poco megalómana en nuestras propias potencialidades tiene también el lado un poco novedoso para quienes han hablado mucho del tema del sentido de comunidad de los mexicanos, del sentido de pertenencia de los mexicanos. En realidad es el retrato de una ciudadanía, de un pueblo muy muy individualista, que le importa mucho, desde luego, su propio mundo, sus propios logros y los de su familia, pero nada más, no mucho más allá de eso. Ya cuando llegan los asuntos de la comunidad, la solidaridad, la relación de solidaridad se disminuye muchísimo, y de interés y de participación también en las cosas de la comunidad. Y ya cuando llega el tema, Joaquín, del país, en realidad los mexicanos tienen la impresión de que el país les queda a deber, que ellos están haciendo las cosas por sí mismos, que obtienen muy poca ayuda, digamos, del entorno en que viven, del entorno institucional, del entorno de seguridad, del entorno gubernamental, del entorno económico que viven. Y entonces esto da un extraño personaje que nosotros calificamos como un liberal, porque es un hombre muy individualista que apuesta mucho por su libertad, pero un liberal medio salvaje, ¿no? Un liberal con pocas solidaridades, ¿no? Horizontales, con pocas solidaridades más allá de sus propios intereses y su familia. Y esta es la segunda vez que hacemos este estudio, y es muy interesante comparar lo que ha cambiado en estas actitudes del año de hace 7 años que hicimos el primer estudio a este último, del que está en la revista que circula en este mes. Y lo que ha sucedido en estos años es que pues se han acentuado estos rasgos, de manera que la revista resume el cambio diciendo, pues ahora
el mexicano es más liberal, pero más salvaje, es más individualista y está todavía más separado, desconfiado del entorno en que vive, menos solidario con su país, más solidarios con sus propios sueños, pero poco solidarios con los sueños del país. Y entonces, al mismo tiempo, se acentúan profundamente los valores, las tendencias a refugiarse mucho más en la familia y en la vida individual. Creo que es un retrato interesante. Cuando uno va leyendo, encuentra pues distintos temperamentos de esta misma actitud, pero básicamente un ciudadano, eso, muy individualista, muy pegado a sus propios intereses y a los de su familia, y con una muy débil proyección hacia su comunidad y hacia digamos las solidaridades nacionales que durante un tiempo eran características del mexicano, que era un hombre muy orgulloso de su país, muy orgulloso de sus tradiciones. Mucho de eso se ha diluido, por desgracia, y vemos aparecer en su lugar este mexicano activo, seguro de sí mismo, pero también un poco respetuoso de las reglas y que quiere lograr lo suyo a cualquier costo. Ahora, esa solidaridad solo se ve en casos extraordinarios de desgracias naturales como terremotos, inundaciones graves, pero luego pasa, ¿no? Así es. Hay una gran, digamos, reacción solidaria ante, como acabas de decir, catástrofes naturales, etcétera. Pero después, como que todo vuelve a una cierta normalidad en la que apenas nos interesa lo que pasa con nuestro vecino, apenas nos interesa lo que pasa en nuestra comunidad. Somos muy poco participativos, muy poco organizados en redes de cooperación o en redes de intereses comunes, y en cambio somos, digamos, estamos todavía como en el laberinto de la soledad, pero nuestra soledad no es melancólica, sino es una soledad individualista y activa que piensa que puede conseguir las cosas con su propio esfuerzo. Eso es en muchos sentidos una fantasía, y en otros sentidos es una disposición a violar las normas si eso es necesario para conseguir lo que necesitamos. Es un retrato interesante y trae, ese ya te lo dejo ahí, sí, como anticipo para otra charla, y trae un retrato también de la generación up, de que son los jóvenes entre 18 y 27 o 30 años que van a ser en esta elección ciudadanos, digamos, de primer voto o de primer voto presidencial. Sí. Y cuáles son las características un poco de estas de estos ciudadanos. Perfecto, pues lo haremos el viernes, si estás de acuerdo, o cuando tú digas. De acuerdo, nos lo echamos el viernes, ¿sale? Venga, querido Héctor. Le mando un abrazo, Héctor. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.